¿Qué pasaría si te dijera que el Dios al que has rezado toda tu vida, el que te enseñaron a adorar, no es el verdadero Dios? Y que, además, el mismo Jesús lo sabía, y su misión era desmentirlo. Desde pequeños, nos han inculcado una idea clara: el Dios del Antiguo Testamento es el único Dios verdadero. Pero, ¿y si te dijera que este concepto está basado en una falsa divinidad, creada para dominar y controlar a las masas? Si retrocedemos en el tiempo, encontraremos una figura que no se presenta como un Dios de amor, sino como un ser vengativo, un ser que exige obediencia absoluta y que castiga con severidad. ¿Recuerdas el relato de la creación del mundo en el Génesis? Un Dios que separa la luz de las tinieblas, que establece reglas que nadie puede cuestionar. Un Dios que, más tarde, se muestra lleno de ira, destruyendo pueblos, castigando a su propia gente con plagas y tormentas. Pero, ¿realmente ese es el Dios que Jesús vino a revelar? ¿Ese es el Dios del que él hablaba? Jesús, al llegar a la escena, no solo era un líder espiritual, él entendió la falsedad de la narrativa creada a través de generaciones. Mientras los grandes profetas del pasado predicaban sobre un Dios enojado y destructivo, Jesús nos ofreció un mensaje radicalmente diferente: el amor, la compasión y el perdón. Un mensaje que ponía en duda todo lo que las religiones anteriores habían proclamado. Jesús no vino para aceptar la divinidad de Yahvé como inquebrantable, él vino para revelar un conocimiento más profundo, uno que rompía con el molde de un Dios vengativo, uno que cuestionaba la legitimidad de un ser que todo lo veía a través del prisma de la justicia punitiva. Imagina por un momento, un Dios que castiga sin piedad a su pueblo, que destruye ciudades enteras, que muestra poco espacio para la compasión. ¿Es esto lo que realmente representa lo divino? O, tal vez, esta idea fue creada para justificar el poder y el control sobre los demás. ¿Y si te dijera que Jesús mismo sabía que el Dios al que adoraban estaba equivocado? ¿Y si te dijera que su verdadera misión era exponer esta mentira? Vamos a profundizar en lo que realmente significaba el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué su figura fue transformada en algo tan absoluto y dominante? La respuesta podría ser más oscura de lo que imaginas. Desde que tenemos conciencia, nos han enseñado las historias del Antiguo Testamento como si fueran la base de nuestra fe, como si representaran la verdad absoluta sobre lo divino. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esas historias están llenas de contradicciones, y que lo que nos han contado no es toda la verdad? ¿Y si detrás de esas escrituras hay algo mucho más oscuro que ha sido cuidadosamente oculto durante siglos? En el Génesis, por ejemplo, el relato de la creación es presentado como un acto divino, donde un ser todopoderoso separa la luz de las tinieblas, da vida a la tierra, y luego crea al hombre y la mujer. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué todo este proceso es tan rígido y controlado? ¿Por qué la historia de la creación no habla de un Dios lleno de amor, sino de uno que impone su poder de manera absoluta, sin dar espacio a la duda o al cuestionamiento? A lo largo del Antiguo Testamento, el Dios de Israel se presenta como un ser vengativo, que castiga a su pueblo por cualquier transgresión, que destruye ciudades enteras, que ordena masacres, y que exige obediencia absoluta. Este ser no muestra compasión, ni misericordia, más bien, se presenta como una figura autoritaria y punitiva. Si realmente el propósito de estas escrituras era enseñarnos sobre la divinidad, ¿por qué esta imagen de Dios es tan temerosa y cruel? Y aquí surge una pregunta crucial: si el Dios del Antiguo Testamento era tan despiadado, ¿por qué Jesús, en el Nuevo Testamento, presenta una imagen completamente diferente? ¿Por qué, si se supone que ambos eran parte del mismo ser divino, sus representaciones son tan opuestas? Jesús vino a cambiar todo eso. Él vino a desafiar esa visión rígida y opresiva de Dios. Mientras el Dios del Antiguo Testamento representaba la destrucción y el castigo, Jesús vino a mostrarnos una divinidad de amor, compasión y perdón. El conflicto entre estas dos visiones del mismo ser divino es, en el fondo,
el conflicto entre la vieja religión del miedo y la nueva revelación del amor. Por todo esto, no podemos simplemente aceptar la visión del Dios del Antiguo Testamento tal como nos la han presentado. Debemos cuestionar los relatos, los dogmas y la manera en que se nos ha enseñado a ver lo divino. Y es aquí donde entra el papel de Jesús, quien no solo cuestionó la autoridad religiosa de su tiempo, sino que también ofreció un mensaje completamente nuevo, un mensaje de esperanza, de libertad y de un amor incondicional. ¿Cómo pudo Jesús, siendo tan cercano a Dios, ofrecer una visión tan diferente de lo divino? ¿Qué fue lo que realmente descubrió sobre la naturaleza de Dios que lo llevó a desafiar tanto las creencias de su tiempo? A medida que avancemos, exploraremos estas preguntas y desvelaremos el verdadero mensaje que Jesús intentó transmitir al mundo. Imagina por un momento que lo que te han enseñado sobre Dios no es más que una narrativa creada para controlar a las masas. Imagina que, en lugar de un ser divino que guía y ama a su pueblo, lo que realmente vemos es una figura manipulada, un constructo utilizado para mantener el orden y la sumisión. Eso es precisamente lo que nos revelan las Escrituras cuando las miramos más allá de su cara visible. El Dios del Antiguo Testamento no es solo un ser divino, es una figura creada por aquellos en el poder para asegurarse de que el pueblo siguiera las reglas sin cuestionarlas. Desde las primeras páginas de la Biblia, vemos un ser que exige una obediencia absoluta, que castiga severamente a aquellos que se desvían de su voluntad y que otorga privilegios solo a unos pocos. Este es un Dios que establece leyes que no se pueden cuestionar y que usa el miedo y la desesperación para asegurarse de que nadie ose desafiarlo. Pero, ¿por qué alguien querría construir una divinidad así? La respuesta está en el control. Al presentar a un Dios tan absoluto, tan implacable, se crea una estructura donde todo el poder se concentra en las manos de quienes interpretan su voluntad. Los sacerdotes, los líderes religiosos, se convierten en los intermediarios entre el pueblo y este ser todopoderoso, y en ese proceso, ellos obtienen el control sobre las vidas de los demás. Este sistema se perpetúa a través de las generaciones, creando una religión basada no en el amor y la compasión, sino en la obediencia ciega. La figura de Dios se convierte en un instrumento de control social, donde las personas temen más a la represalia divina que a las injusticias humanas. En lugar de ser liberados, el pueblo es sometido a una constante sensación de ansiedad espiritual, buscando siempre la aprobación de un Dios que parece más un tirano que un ser benevolente. Ahora bien, aquí es donde Jesús entra en escena. Él no vino a reforzar este sistema, vino a romperlo. Mientras los líderes religiosos y los poderosos utilizaban la figura de Dios como un medio para mantener su control, Jesús nos mostró un Dios diferente, un Dios que no se basa en el castigo, sino en el amor y la redención. Su mensaje fue un desafío directo a esa estructura de poder. Él vino a revelarnos que la verdadera divinidad no se encuentra en la sumisión y el miedo, sino en la libertad y el amor incondicional. Al enseñar que el reino de Dios estaba al alcance de todos, no solo de los elegidos, Jesús destruyó la idea de un Dios que favorece a unos pocos. Su mensaje era claro: Dios no es un ser lejano que castiga a la humanidad, sino una presencia cercana que abraza a todos sin excepción. La divinidad que Jesús nos reveló no tiene nada que ver con el control o la sumisión. Es una divinidad que nos invita a ser libres, a cuestionar las estructuras opresivas y a buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Y es precisamente por eso que Jesús fue tan radical en su tiempo. Al desafiar la autoridad religiosa, también estaba desafiando la misma concepción de Dios que había sido impuesta a lo largo de siglos. La verdadera divinidad, según Jesús, no se encuentra en un ser que exige adoración ciega, sino en un amor transformador que libera a los oprimidos y da voz a los marginados. Y al hacer esto, Jesús nos dio las herramientas para romper con esa visión controladora del Dios del Antiguo Testamento y abrazar una fe que nos desafía a vivir con compasión, justicia y amor. En la vida de Jesús, no fue solo un hombre común.
Él fue una figura que desafió todo lo que conocíamos sobre la religión y la divinidad. Pero, para entender completamente su mensaje, necesitamos mirar de cerca la relación entre él y el Dios del Antiguo Testamento. Desde el principio de su ministerio, Jesús fue consciente de las implicaciones de las escrituras que lo precedieron, y en sus acciones y palabras, nos mostró una alternativa radical a lo que se había enseñado. El Antiguo Testamento habla de un Dios que es celoso, vengativo y que exige obediencia absoluta. Pero, ¿cómo podría un hombre como Jesús, que hablaba de amor y perdón, alinearse con esa figura? Aquí es donde el mensaje de Jesús se vuelve profundamente subversivo. Él no vino a continuar la tradición de los profetas que aceptaban la autoridad del antiguo Dios, sino que vino a reinterpretarla. A lo largo de sus enseñanzas, Jesús no solo cuestionó los dogmas del Antiguo Testamento, sino que también los reinterpretó a través del filtro de un amor incondicional y la compasión. Al sanar a los enfermos, al perdonar a los pecadores y al abrazar a los marginados, Jesús dejó claro que el Dios del Antiguo Testamento no era el único camino hacia lo divino. Jesús desafió las estructuras de poder que usaban esa imagen de Dios para manipular a las personas. En lugar de un Dios que destruye y castiga, Jesús mostró un Dios que sana, que levanta, que ama sin condiciones. Esta reinterpretación fue lo que lo convirtió en un Mesías rebelde, que no solo cuestionó el orden establecido, sino que también cambió la forma en que veíamos a Dios mismo. A lo largo de los siglos, se ha idealizado la figura de Jesús como una figura pasiva, como alguien que simplemente vino a morir por nuestros pecados. Pero lo que muchos no comprenden es que, en realidad, Jesús fue un rebelde. Él desafió el poder religioso y político de su tiempo, y, en su rebelión, también desafió la idea misma de un Dios vengativo que castigaba a su pueblo. Su vida no fue solo un sacrificio, fue un acto de resistencia, de rebeldía contra todo lo que se había establecido. Jesús no vino a simplemente aceptar la religión tradicional o las reglas que los líderes religiosos habían impuesto. Él vino a traer una nueva interpretación del mensaje divino, uno que no dependía de sacrificios ni de rituales. En lugar de una divinidad que exige temor y obediencia, Jesús trajo un mensaje de amor, de redención y de justicia social. Él cuestionó las estructuras de poder que habían distorsionado la verdadera esencia de lo divino, y su vida fue un testimonio de cómo una persona puede transformar el mundo a través de la compasión y la justicia. En sus actos, Jesús rompió con las convenciones sociales. Se rodeó de aquellos a quienes la sociedad veía como impuros, rechazados, y les ofreció una nueva forma de ver el mundo, una que no estaba basada en la condena, sino en la aceptación. Esta rebelión espiritual contra las falsas enseñanzas del Antiguo Testamento no solo fue un acto de valentía, sino una declaración de que el verdadero Dios no estaba en los templos ni en las leyes, sino en el amor que se extiende a todos, sin importar su pasado. ¿Qué fue lo que realmente sabía Jesús? Muchos se preguntan si Jesús, siendo divino, comprendía la verdad sobre el Dios del Antiguo Testamento. La respuesta es clara. Jesús sabía que el Dios de la vieja religión no era el ser divino que todos adoraban. Él comprendía que la verdadera esencia de lo divino no residía en el poder absoluto y el control, sino en la transformación del corazón humano a través del amor. A lo largo de su vida, Jesús nunca se conformó con la idea de un Dios que gobernaba con mano dura. En lugar de eso, entendió que la verdadera divinidad se encontraba en la conexión genuina entre las personas y en el acto de amar incondicionalmente. Jesús sabía que el mensaje que traía no solo desafiaría a las autoridades religiosas de su tiempo, sino que también abriría una puerta a una nueva forma de entender lo divino. Una forma que no estaba basada en el miedo ni en el castigo, sino en el perdón, la compasión y la solidaridad. Las parábolas que enseñaba y las acciones que realizaba apuntaban a una revelación más profunda. Jesús no solo vino a mostrar lo que es ser divino, vino a mostrarnos lo que es ser verdaderamente humanos. En su vida y su sacrificio, nos dejó una lección clara:
para encontrar la verdad divina, debemos mirar hacia adentro, hacia nuestras propias capacidades de amar y de perdonar, no hacia afuera, en un Dios lejano y distante. A medida que exploramos la figura de Jesús, es imposible no notar la fuerte contradicción entre la figura de Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, y el Jesús del Nuevo Testamento. Si ambos eran manifestaciones del mismo ser divino, ¿por qué sus visiones sobre la humanidad eran tan opuestas? Mientras Yahvé aparece como un Dios celoso, vengativo y punitivo, Jesús se presenta como la encarnación del amor incondicional, el perdón y la compasión. Esta contradicción no solo es desconcertante, sino que nos invita a preguntarnos, ¿qué significa realmente ser divino? El mensaje de Jesús rompió completamente con la visión tradicional de un Dios que castiga a su pueblo por su desobediencia. En cambio, Jesús predicó un amor incondicional, un amor que no tiene límites ni exigencias. Mientras que Yahvé exigía sacrificios, obediencia y servilismo, Jesús ofreció salvación a través del perdón, la aceptación y la transformación interior. Esta diferencia no es simplemente teológica, es una profunda diferencia en la manera en que se entiende la relación entre la humanidad y lo divino. Este choque de conceptos es fundamental para entender la radicalidad de la enseñanza de Jesús. Él vino a derribar la imagen de un Dios que castigaba y destruía, y en su lugar presentó una divinidad que cura, que abraza a los perdidos y que está disponible para todos, sin importar su pasado. La revelación que trajo Jesús desmanteló por completo la estructura de poder religiosa que se había basado en la figura de Yahvé, invitándonos a cuestionar todo lo que pensábamos saber sobre lo divino. La figura de Yahvé no surgió de la nada. El Dios del Antiguo Testamento fue una construcción, una invención política y religiosa creada para justificar el poder y la dominación. A lo largo de la historia, los gobernantes y líderes religiosos han utilizado la figura de un Dios temible y absoluto para mantener el control sobre el pueblo. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que el origen de este Dios es más terrenal que celestial? ¿Qué pasa cuando descubrimos que las primeras representaciones de Yahvé no son más que una herramienta de poder? La creación de Yahvé como un ser todopoderoso, celoso y vengativo, fue un paso clave en la consolidación del poder de las élites religiosas y políticas. Al presentar a un Dios que castigaba a quienes desobedecían, se lograba un control social sin igual, asegurando que la gente no cuestionara las autoridades. Este Dios no solo era el garante de la moral, sino también el árbitro del orden social. La figura de Yahvé sirvió para justificar las guerras, las conquistas y las acciones destructivas cometidas en su nombre, convirtiéndose en una poderosa herramienta de manipulación. Lo más inquietante de todo es que, a pesar de los miles de años que han pasado, seguimos viviendo bajo la influencia de esa idea de un Dios autoritario. Y la historia de Jesús, con su visión completamente opuesta, nos invita a cuestionar la legitimidad de esta creación religiosa. ¿Es posible que, al haber creado un Dios tan rígido y castigador, hayamos distorsionado nuestra comprensión de lo divino? A lo largo del Antiguo Testamento, uno de los aspectos más llamativos de Yahvé es su violencia. A menudo se le describe como un ser que no duda en destruir pueblos enteros, castigar con plagas y plagar de sufrimiento a su propio pueblo por sus fallos. Este Dios no solo es celoso y demandante, sino que también es irracionalmente cruel en su trato con la humanidad. Nos preguntamos, ¿es este realmente un ser divino, o simplemente una manifestación de la autoridad y el poder? Las características de Yahvé no son las de un ser amoroso, compasivo o misericordioso, como podríamos esperar de una figura divina. Su ira y sus castigos son desproporcionados, y la justicia que imparte es a menudo inalcanzable para aquellos que intentan seguir su voluntad. Este concepto de un Dios violento fue utilizado a lo largo de la historia para justificar guerras religiosas, persecuciones y sacrificios, creando un clima de miedo y subyugación. Al observar estas representaciones, la pregunta se hace inevitable: ¿por qué una divinidad supuestamente amorosa tendría que recurrir a la violencia para establecer su dominio? Y es aquí donde Jesús entra en conflicto directo con la figura de Yahvé.
Jesús no representa a un Dios vengativo, al contrario, su mensaje está basado en la paz, el perdón y el amor incondicional. El contraste entre ambos es claro, uno se muestra como un tirano, el otro como un liberador. Esta diferencia fundamental nos obliga a cuestionar si realmente entendemos lo que es lo divino y nos invita a explorar una visión más humana y amorosa de lo sagrado. Una de las preguntas más profundas sobre la figura de Jesús es, ¿fue realmente divino, o fue simplemente un hombre extraordinario que entendió el mensaje de amor de una manera que nadie más había logrado? La doctrina cristiana tradicional sostiene que Jesús es tanto humano como divino, pero muchos se han cuestionado si esta dualidad es más una construcción teológica que una realidad. Si miramos a Jesús desde una perspectiva humana, su vida y sus enseñanzas tienen un significado profundo, incluso sin necesidad de atribuirle una divinidad absoluta. Lo que es indiscutible es que Jesús fue un hombre con una visión radicalmente diferente del mundo. Al desafiar el sistema religioso de su tiempo y al ofrecer un mensaje de compasión, perdón y amor, Jesús reveló una forma de vivir que desafiaba todas las normas establecidas. Y, al hacerlo, tocó el corazón de millones de personas a lo largo de la historia, inspirando un movimiento que sigue vivo hasta el día de hoy. Pero, ¿qué significa ser divino? Jesús nunca se presentó como un ser superior que estuviera por encima de los demás, sino como un maestro que mostraba el camino hacia la comprensión y la conexión con lo divino en todos nosotros. La verdadera divinidad, según Jesús, no se encuentra en el poder o en la autoridad, sino en el amor y la solidaridad. Esta visión nos invita a reflexionar sobre qué significa ser verdaderamente humano, y cómo, al vivir con amor, podemos conectarnos con lo divino sin necesidad de intermediarios ni dogmas. Jesús no solo fue un líder espiritual, fue un maestro que enseñó más que cualquier otro antes que él. Sus enseñanzas no solo desafiaron las estructuras religiosas de su tiempo, sino que también ofrecieron una visión completamente nueva de lo divino. A lo largo de su vida, Jesús mostró a sus seguidores que el camino hacia la verdad no se encontraba en los rituales ni en las leyes impuestas, sino en la conexión directa con lo divino a través del amor, la compasión y la acción justa. Lo más fascinante de las enseñanzas de Jesús es que no las hizo públicas de manera abierta. Muchos de sus mensajes fueron entregados en parábolas, alegorías y símbolos, lo que sugiere que había una sabiduría oculta que solo unos pocos podían comprender verdaderamente. Jesús no venía a dictar normas rígidas o a imponer una nueva religión, sino a mostrar cómo cada ser humano tiene la capacidad de acceder al conocimiento divino. Si está dispuesto a abrir su corazón y mente a la verdadera naturaleza del amor. El mensaje de Jesús fue profundamente liberador. La verdad no se encuentra en los libros sagrados o en las escrituras impuestas, sino en la conexión con el amor incondicional que reside en todos nosotros. Al enseñarnos a vivir de acuerdo con este amor, Jesús nos dio la llave para desbloquear nuestro potencial divino y, al mismo tiempo, para transformar el mundo a nuestro alrededor. Jesús no vino a consolidar el poder de la religión ni a reforzar el sistema de control que los líderes religiosos de su tiempo habían establecido. Su misión fue, en cambio, una rebelión directa contra la estructura eclesiástica que usaba la figura de Dios para someter al pueblo. Él vino a romper las cadenas de un sistema que había manipulado la fe, utilizando el miedo y la culpa para mantener a las personas bajo control. En lugar de aceptar la autoridad de los sacerdotes y líderes religiosos, Jesús desmanteló sus prerrogativas al poner en evidencia su hipocresía. En sus enseñanzas, mostró que no necesitábamos intermediarios para conectar con lo divino, que no teníamos que seguir rituales vacíos ni cumplir con una serie de reglas estrictas para ganarnos el amor de Dios. La verdadera conexión con lo divino, según Jesús, se encuentra en la humildad, el servicio a los demás y la compasión genuina. Al desafiar el control eclesiástico, Jesús estaba construyendo un camino hacia una relación personal con lo divino, sin la necesidad de mediadores ni jerarquías religiosas.
Esto fue lo que aterrorizó a las autoridades religiosas de su tiempo. Su mensaje no solo desafiaba el concepto tradicional de Dios, sino que también socavaba el sistema de poder sobre el que se sustentaban. A lo largo de la historia, la religión ha sido utilizada como una herramienta para controlar y manipular a las masas. El mensaje original de Jesús, que invitaba a las personas a liberarse de las cadenas del poder religioso, fue distorsionado y transformado por aquellos que buscaban consolidar su propio dominio. Los primeros seguidores de Jesús, al igual que los líderes eclesiásticos posteriores, convirtieron sus enseñanzas en un sistema dogmático que, en muchos casos, estaba más alineado con el control social que con la verdadera esencia del mensaje de Jesús. El gran engaño comenzó cuando las primeras iglesias cristianas, en su esfuerzo por institucionalizar el movimiento de Jesús, decidieron que la verdad debía ser gestionada y presentada de una manera que encajara con sus intereses políticos y sociales. La figura de Jesús fue transformada en una divinidad distante, y su mensaje de amor y liberación se vio envuelto en rituales y dogmas. El concepto de un Dios de amor incondicional se diluyó bajo la administración eclesiástica, que impuso la idea de un Jesús que exigía adoración y obediencia, en lugar de uno que enseñaba la liberación y el despertar espiritual. Este proceso de manipulación fue lo que permitió que la Iglesia se convirtiera en una de las instituciones más poderosas del mundo. Al hacer que la gente dependiera de la Iglesia para interpretar la voluntad divina, se consiguió controlar la vida espiritual de las personas y, en muchos casos, su vida cotidiana. El mensaje de Jesús fue así distorsionado, y el foco pasó de la transformación interior a la aceptación de las reglas impuestas por la autoridad religiosa. La resurrección de Jesús es uno de los eventos más poderosos de la tradición cristiana. Pero, ¿qué significa realmente este evento? Más allá de la interpretación literal, la resurrección puede verse como un simbolismo profundo de la liberación espiritual. Jesús no solo murió físicamente, sino que, al resucitar, venció las fuerzas de opresión, de muerte y de miedo, abriendo la puerta hacia una nueva forma de entender lo divino y lo humano. En muchos sentidos, la resurrección simboliza la superación de la muerte, no solo en su sentido físico, sino en su sentido espiritual. Representa la capacidad humana de renacer, de transformarse y de encontrar la verdadera libertad, sin estar atados a las estructuras opresivas que nos imponen la sociedad o la religión. La resurrección muestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva conexión con lo divino. Jesús, al resucitar, demostró que no había nada que pudiera vencer al amor y la verdad. La muerte, en todas sus formas, ya no tiene poder sobre aquellos que buscan la verdad en sus corazones. Este mensaje de esperanza y liberación es el núcleo de la enseñanza de Jesús. No importa cuán profundo sea el sufrimiento, siempre hay un camino hacia la luz. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, ha sido una de las escrituras más influyentes en la historia de la humanidad. Pero, ¿realmente marca un cambio radical con respecto al Antiguo Testamento, o es solo una continuación de los mismos principios, pero con una nueva cara? Muchos de los relatos del Nuevo Testamento, a pesar de ofrecer una visión más suave de Dios a través de la figura de Jesús, continúan enraizados en conceptos de sacrificio y expiación que remiten al antiguo sistema de creencias que Jesús vino a desafiar. Es cierto que el mensaje de Jesús presenta una nueva forma de ver lo divino, pero al mismo tiempo, muchas de las instituciones y tradiciones que surgieron alrededor de su figura no lograron romper completamente con los viejos paradigmas. El sacrificio de Jesús, por ejemplo, se interpreta en muchas corrientes del cristianismo como un acto de redención que, de alguna manera, sigue manteniendo la idea de un Dios que exige algo a cambio. Esto plantea una pregunta crítica: ¿realmente Jesús vino a cambiar la visión del Dios del Antiguo Testamento, o simplemente a ofrecer una nueva forma de vivir bajo el mismo concepto? Al comparar el mensaje de Jesús con las enseñanzas del Antiguo Testamento,
vemos que hay un deseo de romper con las viejas reglas y establecer una nueva forma de relacionarse con Dios. Sin embargo, el cristianismo posterior, en muchos casos, terminó por recrear una religión basada en reglas, rituales y dogmas que no solo desvirtuaron las enseñanzas originales de Jesús, sino que también crearon una nueva forma de control espiritual, similar a la que él mismo había cuestionado. Jesús no solo trajo un mensaje de amor y perdón, sino que también poseía un conocimiento profundo sobre la naturaleza de lo divino, un conocimiento que iba más allá de las escrituras tradicionales. A lo largo de sus enseñanzas y parábolas, Jesús dejó pistas sobre una verdad oculta, un mensaje profundo que desafiaba las estructuras de poder y control que habían dominado la religión hasta ese momento. Este conocimiento, que él compartió con sus discípulos de manera enigmática, no solo estaba destinado a cambiar la forma en que veíamos a Dios, sino también a transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Lo que Jesús entendió es que la verdad no puede ser impuesta desde afuera, debe ser descubierta dentro de cada uno de nosotros. Al afirmar que el reino de Dios está dentro de nosotros, Jesús nos invitó a buscar nuestra propia conexión con lo divino, a cuestionar las estructuras de poder que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza espiritual. El mensaje de Jesús es, en última instancia, un llamado a la autorrealización y a la libertad interior, que solo puede alcanzarse al liberarnos de las mentiras impuestas por las religiones y las autoridades humanas. El cristianismo, tal como lo conocemos hoy, nació no solo como una religión, sino como un acto de rebelión contra el sistema religioso y político de la época. Jesús no fundó una iglesia ni estableció una doctrina rígida, sino que comenzó un movimiento basado en la liberación espiritual, en la compasión, en el amor y en la justicia social. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores que creían en su mensaje, rápidamente se transformó en un movimiento masivo, no porque Jesús quisiera crear una nueva institución, sino porque su mensaje era radical y desafiante para las estructuras de poder existentes. El cristianismo no nació de una figura mesiánica que buscara dominio o poder, sino de alguien que mostró a la humanidad una nueva forma de ser y de vivir, sin las cadenas de la religión institucionalizada. La verdadera revolución de Jesús radicaba en su mensaje: Dios no se encuentra en templos grandiosos ni en rituales vacíos, sino en la relación directa con los demás, en la justicia, en la empatía y en la lucha por la libertad de todos los oprimidos. Por eso, el cristianismo, en sus raíces, fue un movimiento de rebeldía. Los primeros cristianos no buscaban agradar a las autoridades ni a los poderosos, sino desafiar las injusticias del mundo con un mensaje de amor y solidaridad. Este movimiento, lejos de ser una simple transición entre dos religiones, fue una llamada a la transformación total de la sociedad, una invitación a pensar más allá de lo que la religión tradicional nos decía sobre lo divino, y a cuestionar todo lo que nos habían enseñado acerca de la autoridad y el poder. Jesús no solo vino a hablar de Dios, vino a mostrar cómo vivir como seres humanos que reflejan lo divino en cada acción, en cada palabra y en cada gesto. La verdadera esencia del cristianismo radica en su capacidad de desafiarnos a vivir una vida auténtica, basada en la compasión, el perdón y la justicia. La figura de Jesús ha sido, a lo largo de los siglos, moldeada, reinterpretada y, en muchos casos, manipulada por las fuerzas que querían controlar su legado. Desde los primeros días del cristianismo, las autoridades eclesiásticas comprendieron que el mensaje original de Jesús podía ser una amenaza para el poder que ejercían sobre las personas. Por esta razón, comenzaron a distorsionar su figura, transformándola en la de un ser divino y omnipotente, cuando Jesús, en su vida, jamás se presentó de esa forma. La transformación de Jesús en una figura distante y perfecta no solo distorsionó su mensaje original, sino que lo alejó del pueblo al que él quería servir. Al convertirlo en un Dios que no se podía cuestionar, la Iglesia estableció una nueva forma de autoridad religiosa que anulaba cualquier crítica. Los relatos sobre Jesús fueron cuidadosamente seleccionados y editados para que se ajustaran a los intereses de los poderosos,
creando una narrativa oficial que no reflejaba la verdadera esencia de su enseñanza. La imagen de un Jesús perfecto y sumiso fue promovida no solo para inspirar devoción, sino para garantizar que el control sobre los creyentes permaneciera firme. La doctrina oficial, presentada por la Iglesia, era una herramienta de control social que dejaba poco espacio para la interpretación personal o para la reflexión crítica. Al igual que en el pasado, la figura de Dios fue utilizada para justificar el dominio, mientras que la auténtica esencia del mensaje de Jesús, su llamado a la libertad, al cuestionamiento y a la transformación, fue suprimida. El verdadero mensaje de Jesús era radical, una invitación a la liberación de las estructuras de poder. Sin embargo, al ser cooptado por la Iglesia y sus intereses políticos, esa esencia se diluyó. En su lugar, se presentó a Jesús como una figura divina y sacrificial, cuya muerte servía para redimir los pecados de la humanidad, mientras que sus enseñanzas sobre el amor, la justicia y la compasión fueron relegadas a un segundo plano. Este es el gran engaño, que la historia de Jesús ha sido transformada para servir a un sistema que no solo distorsiona su mensaje, sino que también perpetúa las mismas estructuras de poder que él vino a desafiar. Las enseñanzas de Jesús no surgieron de la nada. De hecho, muchos de los conceptos que predicó pueden rastrearse a las tradiciones religiosas y filosóficas anteriores a su tiempo. La conexión entre Jesús y la sabiduría antigua es más profunda de lo que parece a simple vista. A lo largo de su vida, Jesús desafió las estructuras religiosas establecidas, pero su mensaje también estaba lleno de paralelismos con enseñanzas más antiguas que habían sido suprimidas por el poder eclesiástico. Si miramos las enseñanzas de los antiguos filósofos griegos, los místicos egipcios, o incluso las religiones precristianas del cercano Oriente, vemos que muchos de los conceptos de amor, compasión, perdón y la búsqueda de la verdad espiritual ya estaban presentes en estas tradiciones. Jesús no inventó estos principios, sino que los reformuló, los hizo más accesibles, y los presentó de una manera que desafió las enseñanzas del sistema religioso de su tiempo. Lo que Jesús hizo fue tomar esta sabiduría ancestral y darle un enfoque más personal y directo. En lugar de los complejos rituales y sacrificios del Antiguo Testamento, Jesús enseñó que la verdadera conexión con lo divino está al alcance de todos, sin importar su origen o su estatus social. Al hacerlo, no solo estaba ofreciendo una nueva perspectiva sobre Dios, sino que también estaba redescubriendo y transmitiendo una sabiduría que había sido perdida, oculta o distorsionada por las instituciones religiosas. Una de las preguntas fundamentales que Jesús nos dejó es, ¿quién es realmente Dios? En las escrituras del Antiguo Testamento, Dios se presenta como un ser distante, celoso y vengativo. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús nos ofrecen una visión completamente diferente. Él no vino a hablar de un Dios que castiga a la humanidad, sino de un Dios que ama, que perdona y que busca la salvación de todos los seres humanos. El verdadero Dios, según Jesús, no es un ser que exige sacrificios o que se complace en la venganza. Más bien, es un ser que está cerca de cada uno de nosotros, que ve nuestras luchas y nuestras aspiraciones, y que está dispuesto a levantarnos cuando caemos. Este Dios no está en el juicio, ni en la condena, sino en el amor incondicional que se extiende a todos, sin excepción. El concepto de un Dios que abraza a la humanidad, que comprende nuestras debilidades y nuestras luchas, es el centro del mensaje de Jesús. Él vino a revelarnos que Dios no es un ser distante e inaccesible, sino una presencia cercana, siempre lista para ayudarnos a encontrar el camino hacia la paz interior y la redención. La vida de Jesús nos invita a mirar más allá de las mentiras que nos han sido impuestas. Desde el momento en que comenzó a enseñar, nos desafió a ver el mundo con nuevos ojos, a cuestionar las estructuras de poder que se han impuesto sobre nosotros. Y a descubrir la verdad que ya se oculta bajo las capas de doctrina y dogma. Para Jesús, la verdadera iluminación no era un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la vida, la humanidad y lo divino.
La iluminación era, en esencia, el despertar a la verdad sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Él nos enseñó que, al liberarnos de las mentiras que nos han sido contadas, podemos encontrar un camino hacia una vida más plena, una vida llena de amor, de comprensión y de conexión con lo divino. A lo largo de su vida, Jesús mostró que la verdad no se encuentra en las reglas ni en los rituales, sino en la autenticidad, en la compasión y en la capacidad de amar sin restricciones. Al alejarnos de las mentiras que nos limitan y abrazar la verdad que nos libera, podemos encontrar la paz que tanto buscamos, y esa paz es la verdadera iluminación. A pesar de los esfuerzos de los poderosos para mantener el control, el mensaje de Jesús nunca fue completamente silenciado. Aunque intentaron suprimir sus enseñanzas, el pueblo comenzó a despertar. El mensaje de Jesús de amor, justicia y liberación se propagó rápidamente, desafiando las estructuras opresivas que lo rodeaban. La venganza no era la de un acto violento, sino un despertar espiritual que cuestionaba todo lo que había sido impuesto a las masas durante siglos. A través de la enseñanza de Jesús, el pueblo comenzó a entender que el verdadero poder no estaba en la riqueza, ni en el poder político, ni en las instituciones religiosas, sino en la capacidad de amar y de luchar por la justicia. La fe que Jesús predicó no se basaba en la sumisión, sino en la acción, en el compromiso con los demás y en la construcción de una comunidad que viviera según los principios del amor incondicional. Este despertar espiritual, que nació con las enseñanzas de Jesús, comenzó a desafiar las estructuras de poder, creando una fe que no estaba atada a las viejas creencias ni a las viejas instituciones. En su lugar, surgió una nueva forma de pensar, una forma que ponía el amor y la compasión por encima de todo, y que se basaba en la idea de que todos somos iguales ante Dios. Uno de los mayores desafíos para entender el verdadero mensaje de Jesús es la manera en que los textos que contienen sus enseñanzas han sido manipulados a lo largo del tiempo. Desde los primeros concilios hasta la compilación del Nuevo Testamento, los textos fueron seleccionados, editados y reinterpretados para crear un relato oficial que se alineara con los intereses de las autoridades eclesiásticas. Muchas de las enseñanzas de Jesús, especialmente aquellas que cuestionaban el poder y las instituciones religiosas, fueron suprimidas o distorsionadas. Este proceso de manipulación no fue solo un fenómeno histórico, sino una estrategia consciente para mantener el control sobre los creyentes. Al seleccionar solo ciertos textos y eliminar otros, la Iglesia creó una narrativa oficial que no reflejaba la totalidad de las enseñanzas de Jesús. Esto nos deja con una versión del cristianismo que no es completamente fiel a lo que Jesús enseñó, sino que está teñida por las necesidades de poder y control de los líderes religiosos de la época. Al comprender cómo se manipularon estos textos, podemos empezar a cuestionar la historia que nos han contado y buscar el verdadero mensaje de Jesús más allá de las escrituras oficiales. Este proceso de búsqueda nos invita a mirar más allá de las palabras escritas y a conectar con la esencia del mensaje que Jesús vino a compartir con el mundo. La crucifixión de Jesús ha sido tradicionalmente interpretada como un sacrificio para redimir los pecados de la humanidad. Sin embargo, esta visión ha sido manipulada a lo largo de los siglos, convirtiendo el sacrificio de Jesús en un acto de expiación que perpetúa la idea de que la humanidad necesita pagar por sus faltas. Pero si miramos más de cerca, podemos ver que el sacrificio de Jesús fue algo muy diferente, fue un acto de liberación, no de condena. Jesús no vino al mundo para morir por nuestros pecados. Él vino para liberarnos de las estructuras opresivas, para mostrar que no necesitamos sacrificar nuestra humanidad ni someternos a un Dios punitivo. Su muerte no fue un precio a pagar por nuestra salvación, sino una demostración de cómo el amor y la compasión pueden trascender las fuerzas de muerte y destrucción. Al morir, Jesús rompió las cadenas de un sistema que buscaba controlarnos a través del miedo y la culpa, y mostró que la verdadera libertad proviene del sacrificio de la propia voluntad por el bien de los demás. El acto de Jesús no fue un sacrificio para cumplir con una justicia divina, sino una invitación a vivir una vida basada en el amor y la autolibertad.
Su muerte fue una protesta contra el poder religioso y político que había corrompido la fe, y una proclamación de que el amor verdadero no requiere sacrificio, sino una profunda entrega a los demás. La destrucción del Templo de Jerusalén es un evento que, aunque históricamente significativo, tiene una resonancia mucho más profunda en el contexto espiritual de las enseñanzas de Jesús. Para muchos, el templo era el centro del poder religioso y la manifestación de la conexión entre Dios y su pueblo. Sin embargo, Jesús predijo su destrucción, y en ese acto vio mucho más que una pérdida material, vio la caída de un sistema corrupto que ya no cumplía su propósito. La destrucción del templo es una metáfora de la caída del viejo orden religioso y de la necesidad de liberarnos de las estructuras de poder que nos separan de lo divino. Jesús sabía que el templo representaba una visión equivocada de lo sagrado, una visión que había sido cooptada por el poder político y religioso. Al señalar su destrucción, Jesús nos invitaba a ver más allá de los lugares sagrados y los rituales vacíos, hacia una forma más pura y auténtica de conectar con lo divino. Este acto simbólico también representa el colapso de las falsas creencias y dogmas que nos han sido impuestos. La caída del templo es el colapso de las estructuras que nos separan de la verdad interior, invitándonos a reconstruir nuestra relación con lo divino, no a través de templos materiales, sino a través de la verdad que reside dentro de nosotros mismos. El mensaje de Jesús es ante todo un mensaje de esperanza. A diferencia de las tradiciones que presentan un Dios que castiga a la humanidad por sus pecados, Jesús vino a ofrecer una visión radicalmente diferente, una visión de redención que no depende del castigo, sino de la transformación y el perdón. Para Jesús, la humanidad no está condenada a sufrir eternamente, sino que tiene la capacidad de redimirse a través del amor y la compasión. La redención que Jesús ofrece no está vinculada a la expiación de pecados, sino al cambio interior. Al enseñarnos a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden y a vivir de acuerdo con los principios del amor incondicional, Jesús nos mostró que la verdadera salvación no viene de una fuerza externa, sino de nuestro propio poder para transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. El mensaje de esperanza de Jesús es profundamente liberador. Él nos dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, que la verdadera vida espiritual no requiere sacrificios ni rituales, sino una transformación de corazón. La promesa de Jesús no es que seremos juzgados y castigados, sino que, al cambiar nuestro corazón y nuestras acciones, podemos encontrar la paz y la redención aquí y ahora, en este mundo. A lo largo de la historia, los dogmas religiosos han sido utilizados para controlar y limitar el pensamiento humano. Los dogmas son creencias rígidas que se imponen sin espacio para la reflexión o el cuestionamiento. En lugar de ser una guía hacia la verdad, los dogmas actúan como barreras que impiden el crecimiento espiritual y la comprensión profunda. Jesús, sin embargo, nos desafió a cuestionar todo lo que se nos había enseñado, a mirar más allá de las tradiciones y las normas establecidas y a encontrar la verdad en nuestros corazones. El mensaje de Jesús no fue el de una religión rígida y dogmática, sino el de una invitación a explorar, a cuestionar y a vivir de manera auténtica. Él no vino a establecer un conjunto de reglas que debíamos seguir ciegamente, sino a mostrarnos el camino hacia una vida más plena, basada en la compasión, el amor y la verdad. La verdadera fe, según Jesús, no es la aceptación pasiva de dogmas, sino la búsqueda activa de la verdad y el compromiso con una vida de amor y servicio a los demás. El peligro de los dogmas radica en que nos cierran la mente y nos impiden ver la verdadera naturaleza de lo divino. Nos dicen qué pensar, cómo actuar y qué creer, sin darnos la oportunidad de experimentar la espiritualidad por nosotros mismos. Jesús nos invitó a liberarnos de estos grilletes y a encontrar nuestra propia conexión con lo divino, basada en la experiencia personal y el amor genuino. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, estaba hablando de algo completamente nuevo, un concepto radical que desafiaba las concepciones tradicionales de la divinidad y la justicia. El reino de Dios no era un lugar físico, ni un estado de ser que solo existía después de la muerte.
Según Jesús, el reino de Dios está aquí y ahora, dentro de nosotros, y es una forma de vivir que está en armonía con los principios divinos de amor, justicia y compasión. Este concepto es radical porque Jesús no nos presentó un Dios lejano que reina desde un cielo distante, sino un reino que se construye aquí, en la tierra, a través de nuestras acciones y relaciones. El reino de Dios no es una promesa futura, sino una invitación a vivir de manera transformada en el presente, en un mundo donde la justicia, la paz y la igualdad son las reglas que guían nuestra vida. Al anunciar el reino de Dios, Jesús nos estaba diciendo que el verdadero poder no reside en las estructuras políticas o religiosas, sino en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con los principios del amor y la compasión. El reino de Dios es la manifestación de lo divino en el mundo, y depende de cada uno de nosotros para que se haga realidad en nuestras vidas y en nuestras comunidades. A lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido rodeada de misterio, especialmente en lo que respecta a los conocimientos secretos que pudo haber poseído. Muchos creen que sus enseñanzas iban más allá de lo que está registrado en los evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos y otras escrituras perdidas nos sugieren que Jesús tenía un entendimiento profundo de la espiritualidad, un conocimiento que iba más allá de los límites de la tradición religiosa de su época. Este conocimiento oculto podría ser la clave para comprender el mensaje de Jesús en su totalidad. En sus enseñanzas, Jesús hablaba en parábolas, a menudo con un lenguaje enigmático y simbólico, lo que indica que había un mensaje oculto que solo los más preparados podían comprender. Este conocimiento secreto no era solo intelectual, se refería a una comprensión más profunda de la naturaleza divina, la conexión espiritual y el propósito humano. Jesús no vino a imponer una religión, sino a revelar un conocimiento que podría liberar a la humanidad del ciclo de sufrimiento y ignorancia. La idea de un conocimiento secreto que Jesús poseía no es una invención moderna, sino que ha sido sugerida por textos antiguos, incluidos los evangelios gnósticos, que nos hablan de enseñanzas esotéricas que fueron excluidas de las escrituras oficiales. ¿Qué nos dirían estas enseñanzas perdidas sobre la verdadera naturaleza de Jesús y su relación con lo divino? Tal vez la respuesta esté en lo que se nos ha ocultado. La última cena es uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Jesús, pero más allá de su importancia ritual en el cristianismo, este evento tiene un profundo significado espiritual. Jesús no solo estaba celebrando una comida con sus discípulos, estaba transmitiendo un mensaje radical que desafiaba las creencias de su tiempo. En el acto de compartir el pan y el vino, Jesús no solo estaba instituyendo un ritual, sino también revelando una profunda verdad espiritual, la unidad con lo divino y con los demás. En lugar de simplemente conmemorar su muerte, como muchos interpretan la última cena, Jesús usó este acto para enseñar la importancia de la comunidad y de compartir en igualdad. Él les mostró a sus seguidores que el camino hacia el reino de Dios no era un camino individualista, sino uno colectivo, basado en la colaboración, el sacrificio mutuo y el amor incondicional. La última cena es, por lo tanto, una invitación a vivir de acuerdo con los principios del amor y la fraternidad. A trascender los rituales vacíos y a buscar una conexión profunda con lo divino a través de nuestras relaciones con los demás. En este sentido, el acto de comer y beber juntos se convierte en un símbolo de nuestra unidad con Cristo y con toda la humanidad, más allá de la muerte y el sufrimiento. La noción del juicio final ha sido una piedra angular en muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiana. Sin embargo, la interpretación tradicional de este concepto, en la que el juicio es visto como un castigo divino para los pecadores, puede estar equivocada. Jesús, en sus enseñanzas, habló del juicio de manera diferente, no como una condena, sino como una oportunidad para una redefinición del camino hacia la redención. El juicio final, en lugar de ser una sentencia de castigo eterno, puede ser visto como un proceso de purificación, en el que las personas se enfrentan a sus propios actos y, a través de la introspección, tienen la oportunidad de cambiar y transformarse.
En lugar de ver el juicio como una instancia en la que unos son recompensados y otros castigados, Jesús lo presentó como una oportunidad de crecimiento espiritual, donde se revelan las verdades interiores de cada ser humano. Esta reinterpretación del juicio es liberadora, ya que nos libera del miedo al castigo eterno y nos invita a una transformación espiritual continua. En lugar de esperar la salvación en un futuro distante, el juicio final es una llamada a vivir de acuerdo con los principios divinos aquí y ahora, con la certeza de que todos somos capaces de cambiar y mejorar. Uno de los mayores legados de las enseñanzas de Jesús es la idea de que la verdadera transformación espiritual comienza en la mente. Si logramos cambiar nuestra forma de pensar y de percibir el mundo, entonces seremos capaces de experimentar una verdadera liberación. La transformación de la mente es el primer paso hacia la verdad, y Jesús nos mostró que el camino hacia la verdadera libertad comienza a liberarnos de las mentiras que nos han sido impuestas. La sociedad, las religiones y las instituciones a menudo nos enseñan a ver el mundo de manera distorsionada. Nos dicen qué creer, cómo vivir, y qué valores debemos seguir. Pero Jesús nos invitó a mirar más allá de estas imposiciones externas y a descubrir la verdad dentro de nosotros mismos. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en la obediencia a reglas externas, sino en la capacidad de cuestionar, reflexionar y vivir auténticamente. Este proceso de transformación mental es una práctica constante. Cada pensamiento, cada acción y cada decisión deben ser conscientes y alineadas con los principios divinos del amor, la compasión y la justicia. Al liberar nuestra mente de las mentiras y prejuicios, podemos vivir una vida más plena y conectada con lo divino, transformando no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. El cristianismo, tal como lo conocemos, no surgió de un solo acto divino, sino de un movimiento colectivo que creció a partir de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el cristianismo que se consolidó en los siglos posteriores fue muy diferente al movimiento original que Jesús comenzó. Mientras que el cristianismo institucionalizado se centró en la creación de dogmas y jerarquías, el verdadero cristianismo, el que Jesús predicó, era un movimiento de despertar espiritual. Un llamado a vivir una vida de amor y transformación. Jesús no vino a fundar una iglesia ni a establecer una nueva religión. Su misión fue despertar a las personas a la verdad que reside dentro de ellas mismas, a la conexión directa con lo divino que no depende de las estructuras religiosas o políticas. El cristianismo original era un movimiento de liberación espiritual, que ponía el amor, la compasión y la justicia como principios fundamentales, y que cuestionaba las estructuras de poder que oprimían a las personas. Con el tiempo, sin embargo, la Iglesia institucionalizó el cristianismo, creando una estructura jerárquica que distorsionó el mensaje original de Jesús. A pesar de esto, el verdadero espíritu del cristianismo sigue vivo en la esencia de sus enseñanzas, que nos llaman a vivir una vida de amor, justicia y libertad espiritual. Los evangelios apócrifos, aquellos textos que fueron excluidos del canon oficial de la Biblia, contienen relatos y enseñanzas que podrían ofrecernos una visión mucho más completa de la vida y los pensamientos de Jesús. Estos textos, a menudo marginalizados y censurados, fueron considerados demasiado radicales o heréticos para ser incluidos en las escrituras oficiales. Sin embargo, al ser leídos y estudiados con una mente abierta, los apócrifos pueden proporcionarnos una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de Jesús y de sus enseñanzas. En muchos de estos textos, encontramos a un Jesús más cercano al pueblo, más humano, menos divino en su imagen y más cercano a la espiritualidad personal que él promovió. A través de los apócrifos, descubrimos enseñanzas que desafían el dogma cristiano tradicional, incluyendo ideas sobre la reencarnación, la sabiduría secreta y una comprensión del reino de Dios que va más allá de lo que se enseña en los evangelios canónicos. La exclusión de estos textos no fue un accidente, sino una estrategia para mantener el control sobre la interpretación oficial de la figura de Jesús.
Si estos textos fueran aceptados, la imagen de Jesús como un ser divino perfecto podría haber sido cuestionada, y la religión que surgió a su alrededor podría haberse desarrollado de manera completamente diferente. Estos evangelios apócrifos, por lo tanto, contienen una verdad que ha sido sistemáticamente suprimida, una verdad que puede ayudarnos a entender mejor la figura de Jesús y su mensaje original. La lucha de Jesús no fue solo contra las autoridades religiosas de su tiempo, sino contra una falsedad más profunda que dominaba el pensamiento humano, la idea de un Dios punitivo, celoso y vengativo. Al desafiar esta visión, Jesús emprendió una guerra espiritual para liberar a la humanidad del miedo y la culpa y para restaurar una relación directa con lo divino, una relación basada en el amor y la compasión. Este conflicto espiritual es más que una mera disputa religiosa, es una lucha por la libertad del espíritu humano. La religión institucionalizada, a través de su control sobre la fe y el comportamiento de las personas, ha creado una visión distorsionada de lo divino. El miedo a un castigo eterno ha sido utilizado para subyugar a las personas, para mantenerlas en un estado de sumisión y obediencia. Jesús, al proponer una imagen diferente de Dios, inició una revolución espiritual cuyo objetivo era liberar a la humanidad de esas cadenas. La guerra espiritual que Jesús libró no fue una lucha física, sino una batalla por el corazón y la mente de la humanidad. Su mensaje era claro: no necesitamos temer a Dios, sino amarlo. No necesitamos sacrificar nuestra humanidad, sino vivir de acuerdo con los principios divinos que nos unen a todos. La verdadera guerra es la lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta al liberarnos de las falsas creencias que nos han sido impuestas. Con el tiempo, el cristianismo se institucionalizó. La Iglesia se convirtió en una estructura de poder, con jerarquías, dogmas y rituales que a menudo distorsionaban el mensaje original de Jesús. El cristianismo que surgió después de la muerte de Jesús no fue el mismo que él predicó. A pesar de que sus enseñanzas seguían siendo la base de la religión, la interpretación oficial comenzó a centrarse más en la obediencia, la salvación a través de la fe y el sacrificio de Jesús, y menos en los principios de amor y liberación que él predicó. La religión institucionalizada, al igual que otras religiones organizadas, se convirtió en una herramienta de control y poder. Una forma de mantener a las masas sometidas a las reglas de un sistema que favorecía a los líderes y mantenía el statu quo. La verdadera esencia del mensaje de Jesús, un llamado a la libertad, la compasión y la transformación interior, fue silenciada por una estructura que buscaba consolidar poder político y social. Pero este sistema, basado en dogmas y reglas impuestas, no puede durar para siempre. La caída de la religión institucionalizada está en marcha. Cada vez más personas están cuestionando la autoridad de la Iglesia y la validez de los dogmas que ha impuesto. Este proceso de cuestionamiento es parte de un despertar global hacia una espiritualidad más auténtica, una que no dependa de la autoridad externa, sino que sea una experiencia personal e interior de conexión con lo divino. A lo largo de los siglos, el verdadero conocimiento espiritual ha sido ocultado, distorsionado o manipulado. Pero ahora, en este momento de la historia, estamos viendo un renacimiento del conocimiento perdido, una reapertura de las enseñanzas de Jesús que han sido suprimidas por la Iglesia y otras instituciones religiosas. Este regreso del conocimiento es una llamada a la acción, un recordatorio de que todos tenemos el poder de acceder a la verdad y de transformar nuestras vidas. Este conocimiento no es solo intelectual, es profundamente espiritual. Es el conocimiento de quienes somos realmente, de nuestra conexión con lo divino y de nuestra capacidad para vivir una vida auténtica, libre de las restricciones de las creencias limitantes. Jesús nos dio la clave para acceder a este conocimiento a través del amor, la compasión y la apertura de nuestro corazón. Al despertar a este conocimiento, estamos llamados a actuar. No podemos seguir viviendo bajo el control de sistemas que nos han mentido durante siglos.
La transformación de la humanidad comienza con la transformación de cada individuo, y esa transformación solo puede ocurrir cuando nos abrimos a la verdad y comenzamos a vivir de acuerdo con ella. El regreso del conocimiento es la clave para liberarnos de las mentiras que nos han sido impuestas y para construir un mundo más justo y compasivo. La última revelación que Jesús nos dejó es quizás la más profunda. La verdadera naturaleza de lo divino no es un concepto abstracto ni una fuerza lejana, sino una presencia que está en todos nosotros. Jesús no vino a enseñarnos acerca de un Dios que se encuentra fuera de nosotros, en algún lugar distante en el cielo, sino de un Dios que está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto y experimentado. La divinidad no está en las estructuras externas ni en los rituales religiosos, sino en la vida misma, en nuestra capacidad para amar, perdonar y vivir con compasión. Jesús vino a mostrarnos que todos somos parte de lo divino, y que, al despertar a esa verdad, podemos vivir de manera más plena, más auténtica y más conectada con los demás. Al entender la divinidad de esta manera, dejamos de buscarla fuera de nosotros y comenzamos a encontrarla dentro. Jesús nos enseñó que no necesitamos buscar la salvación en una iglesia o en un libro sagrado, sino en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones y en nuestra conexión con lo divino que reside en nuestro interior. Esta es la última revelación, la divinidad está aquí, en nosotros, y nuestra misión es descubrirla y vivirla cada día. El renacimiento espiritual que estamos experimentando en estos tiempos no es solo una tendencia, es una necesidad profunda. A medida que la humanidad se enfrenta a desafíos globales y crisis existenciales, muchos están comenzando a cuestionar las viejas creencias y estructuras que nos han mantenido atados durante siglos. Este despertar espiritual es una oportunidad única para reimaginar nuestra relación con lo divino y con el mundo que nos rodea. El mensaje de Jesús nunca fue solo una lección para su tiempo, sino una invitación que resuena a través de los siglos. Él vino a enseñarnos que la verdad no está afuera, en doctrinas rígidas o en figuras de autoridad, sino dentro de cada uno de nosotros. Ahora, más que nunca, estamos llamados a despertar a esa verdad. Este renacimiento espiritual nos invita a descubrir la divinidad que reside en nuestro interior, a conectar con nuestra esencia más profunda y a vivir de acuerdo con los principios del amor y la compasión. Pero, ¿estamos listos para abrazar este despertar? La verdad es que no todos lo están. La sociedad, la cultura y las religiones institucionalizadas han invertido tanto en mantenernos distraídos que el verdadero despertar espiritual solo ocurre cuando decidimos mirar más allá de lo superficial. Ahora es el momento de liberarnos de las mentiras y las limitaciones que nos han sido impuestas y de abrazar un camino de transformación personal y colectiva. Si te ha resonado este mensaje, si sientes que hay más por descubrir y te interesa seguir explorando estas ideas, no olvides suscribirte. Juntos podemos continuar este viaje hacia la verdad y la liberación espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y únete a la comunidad. Estamos viviendo en una era única, una era en la que las viejas estructuras están comenzando a caer y la verdad está saliendo a la luz. Jesús vino a mostrarnos el camino hacia esa verdad, y a través de sus enseñanzas, podemos empezar a ver más allá de las ilusiones que nos han mantenido atrapados en el miedo, el control y la ignorancia. La era de la verdad no es un evento que sucederá en el futuro, sino que está ocurriendo ahora. Cada vez más personas están despertando a la realidad de lo que es la verdadera divinidad y cómo podemos vivir de manera auténtica y conectada con lo divino. Este despertar es el principio de una nueva era, una era donde el amor y la compasión son los principios que guían nuestras vidas y nuestras sociedades. La pregunta es, ¿estás listo para ser parte de este nuevo comienzo? El cambio está en nuestras manos, y cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a la creación de un mundo más justo, amoroso y espiritual. Jesús nos dio las herramientas para cambiar nuestras vidas y, por extensión, cambiar el mundo. Ahora es el momento de actuar, de vivir nuestra verdad y de ayudar a otros a hacer lo mismo.
Si este mensaje te inspira y quieres seguir aprendiendo sobre cómo vivir una vida más plena y conectada con lo divino, suscríbete. Juntos, podemos formar una comunidad de almas despertadas, comprometidas con la verdad y el amor. Únete a nosotros y sé parte de esta nueva era. Al final del camino, la verdadera recompensa no se encuentra en riquezas materiales ni en el reconocimiento de los demás. La verdadera libertad es el regalo más grande que podemos recibir, la libertad de ser nosotros mismos, de vivir sin miedo, de amar sin barreras, de vivir de acuerdo con lo que es divino dentro de nosotros. El mensaje de Jesús fue un llamado a esa libertad, un recordatorio de que todos tenemos el poder de vivir de manera auténtica y conectada con lo divino. No se trata de seguir reglas, ni de cumplir con expectativas externas, sino de descubrir nuestra propia verdad interior y vivirla con coraje. La verdadera libertad es la libertad espiritual, y esa es la recompensa que Jesús nos ofreció. Al comprender las enseñanzas de Jesús, no solo cambiamos nuestra visión de lo divino, sino que transformamos nuestra propia vida. La verdadera libertad comienza cuando dejamos ir las mentiras que nos limitan y abrazamos el amor incondicional y la compasión que Él predicó. Este es el camino hacia la paz interior y la felicidad duradera. Si has disfrutado de este contenido y sientes que hay más por descubrir, te invito a suscribirte. Este es solo el principio de un viaje profundo y transformador. Únete a nosotros para seguir explorando juntos las verdades que pueden cambiar nuestras vidas. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este camino hacia la libertad y la iluminación.